tener la compañía de Alberto Venegas Lynch, hijo, quien va a presentar su último libro, su último hijo intelectual, 28 de los propios, y aparte tiene 10 más hechos en colaboración y 4, bueno, tiene como, entre los que ha escrito solo y que ha escrito en compañía, como 50 libros, una producción increíble. Este libro se llama Las vacas sagradas en la mira, un libro fantástico, muy bien logrado y que recorre muchos aspectos diferentes de la sociedad, de la vida de la sociedad argentina. Tenemos la suerte que también nos acompañan del siglo XXI y está la magíster Verónica Oloco, que es la decana de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Siglo XXI. Hola, Verónica. Hola, Rogelio. Muy buenas noches a vos y a todo el mundo. Y nada, para mí también un placer y un honor poder compartir esta noche, esta presentación del libro con Alberto. Bueno, genial. Y aparte de la Siglo XXI, nos acompaña la Fundación Naumann, Fundación Hulton, Libre, Andrés Brown, Arteaga y Asociados, el profesor Bengió, La Resistencia y Unión Editorial. Un montón de personas que hacen un gran esfuerzo para que podamos llevar todo esto adelante. Y Alberto Venegas Lynch, aparte de tener 2 doctorados, de haber sido profesor en 5 facultades, si mal no recuerdo, de pertenecer a varias asociaciones académicas internacionales con reconocimientos en todos los continentes, es una persona fantástica en cuanto a su generosidad, que siempre está dispuesta a sumarse al tema de difundir las ideas de la libertad en una batalla eterna, batallas de ideas, como decía Sarmiento con la pluma, y es un soldado incansable. Así que muchas gracias, Alberto, por estar y bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Rogelio. Un gran placer estar contigo y con Verónica y con los amigos que nos están escuchando. Bueno, Alberto, contanos un poco, ¿qué son estas vacas sagradas que vienen muy a moda con justamente lo que está pasando con las vacas ahora en la nación, ¿no? Bueno, la idea básicamente del libro y de esta colección de textos es mostrar, diría yo, algo que creo que los liberales tenemos que revisar, y es preguntarnos a nosotros mismos, dado que hay mucha gente de buena voluntad, honestos intelectualmente, que quieren lo mismo que nosotros, es decir, el bienestar de la gente, pero rechazan el mensaje liberal. Si es correcta la premisa de gente, como digo, de buena voluntad, honestos intelectuales, pero que rechazan este mensaje, quiere decir, me parece, que la culpa es nuestra. Quiere decir que nosotros no somos capaces de pasar el mensaje con la suficiente claridad. Como tendemos a ser siempre más benévolos con nosotros mismos que con los demás, creo que esto ayuda a hacer los deberes, esto ayuda a pulir el mensaje, a dar mejor nuestra próxima clase, nuestra próxima charla, nuestra entrevista, a escribir mejor el próximo libro, el ensayo y el artículo. Porque creo que en lugar de estar maldiciendo a los cielos y diciendo por qué es que la gente no comprende esto o aquello, es mejor decir por qué somos tan ineptos para pasar el mensaje. Entonces creo que una de las cosas, me parece, que debemos revisar y preguntarnos, ¿no estaremos los liberales pretendiendo hacer bien aquello que en realidad está mal? Por ejemplo, un tema recurrente en mis textos es el tema de la educación.
si decimos que la educación es esencial, y creo que todo el mundo coincidiría en esto, desde luego no coincidiría en qué queremos decir por educación. Si educación queremos decir el traspaso de valores y principios del respeto recíproco, ahí se achica un poco el ángulo y vamos a ser menos los que coincidimos. Pero si es correcto esto, tenemos que preguntarnos y decirnos a nosotros mismos que la educación es por su naturaleza un proceso abierto, un proceso de prueba y error, un proceso en un contexto evolutivo, un proceso en el cual nunca llegamos a una meta final. Por lo tanto, y aquí viene el tema de algunos liberales que pretenden hacer bien lo que está mal, decir necesitamos un genuino educador y un buen ministro de educación o de cultura. Yo creo que ahí está el error. Me parece que el que acepta ser ministro de educación o de cultura está demostrando una especie de insolencia, diría yo, a la inteligencia. Un cachetazo a la inteligencia, para ponerlo más claro. ¿Por qué? Porque el ministro de Educación impone determinadas estructuras curriculares y impone determinadas pautas. Y eso es precisamente el problema. Si es que, como dijimos antes, es correcto que es un proceso abierto de prueba y error, es un peregrinaje de claroscuros en busca, como diría Popper, de pequeños trozos de tierra fértil en el mar de ignorancia en que nos desenvolvemos. Muchas veces se ha dicho, y esto está en este texto y en este libro, se ha dicho que es importante establecer tal o cual asignatura o tal y cual periodos de clase, pero creo que la competencia, las auditorías cruzadas que se crean en el proceso educativo son sumamente fértiles y de una gran trascendencia para la excelencia académica. Y si hay que certificar algunas carreras, hay que convalidarlas, hay que hacer la auditoría de estas faenas. Nada mejor, como era al principio, sobre todo en las colonias en Estados Unidos, con academias privadas o instituciones dedicadas precisamente a estas auditorías y estas certificaciones, que dicho sea de paso, van a competir entre sí y van a su vez producir auditorías cruzadas. Entonces, para elaborar más en esta vaca sagrada del siglo XX y el siglo XXI, que es la llamada educación estatal, creo que ya que estamos en Zoom, tenemos que hacer un zoom o un close-up en este tema y ver que hay un primer disfraz o un primer error, y es hablar de educación pública, porque la educación privada es también para el público. Es en realidad educación estatal. Pero como no queda bien hablar de educación estatal, igual que queda muy mal hablar de periodismo estatal, teatro estatal, o en fin, arte estatal, se usa ese disfraz de la educación pública. Ahora, yo no estoy con esto diciendo para nada que cuando estamos hablando de educación en estos contextos,
me parece que no estamos para nada refiriéndonos o descontando o desconociendo, mejor dicho, la gran dedicación y abnegación de muchos profesores y profesoras en los ámbitos estatales. Yo personalmente estaría escupiendo al cielo con esto, puesto que, como dijo Rogelio, he sido profesor titular en 5 carreras de la Universidad de Buenos Aires, en Ciencias Económicas, en Ingeniería, en Derecho, en Sociología y en el Departamento de Historia de Filosofía y Letras. Fui director del doctorado de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de La Plata, de manera que, como digo, estaría escupiendo al cielo. No estoy para nada diciendo ni desconociendo esta abnegación y dedicación. El tema es un tema de incentivos, como nos han enseñado autores de la talla de Ronald Coase o de Harold Dempsey o de Douglas North. Son incentivos. ¿Y en qué sentido incentivos? En el sentido que los que me están oyendo esta noche, y yo, nos manejamos de una manera distinta. Quiero subrayar esto y ponerlo en letras cursivas y destacarlo. Nos manejamos distinto, completamente distinto, cuando nosotros tenemos que pagar las cuentas respecto a la situación cuando forzamos que otros coactivamente paguen las cuentas del fruto de sus trabajos. Incluso más, para ilustrarlo de alguna manera, digo, no es la misma forma en que tomamos café y encendemos las luces cuando nosotros pagamos las cuentas que cuando las pagan otros. Entonces, todos los activos, los gastos corrientes, activos fijos, todo el manejo, la administración, es completamente distinta. ¿Y cómo se puede hacer, cómo se podría hacer, eventualmente, si fuera correcto lo que estoy diciendo? Por un lado, para terminar con instituciones mal llamadas educativas estatales, y por otra, ¿cómo se puede hacer para ayudar a la gente que teniendo la capacidad intelectual no cuenta con los ingresos? Bueno, las dos cosas diría yo. La primera es, como se ha sugerido, y para mostrar claramente que no es algo contra el claustro de profesores que dictan clase, muchos de ellos extraordinarios, en ámbitos estatales, venderles las instituciones a ellos y en un rapto de entusiasmo, diría yo, regalárselas. Pero a partir del momento siguiente, cuando es de uno la propiedad, porque hay que tener siempre en cuenta la tragedia de los comunes, aquello que Garrett Hardin bautizó en 1968 en la revista Science, lo que es de todos no es de nadie, la tragedia de los comunes, que es algo que no es novedoso de Garrett Hardin, es algo que comenzó Aristóteles cuando refutó el comunismo de Platón en la República, mostrando la importancia de la asignación de derechos de propiedad. Entonces, eso con respecto a las instituciones estatales. Ahora, como una medida de transición respecto de la gente que tiene las condiciones, pero no tiene la capacidad tiene las condiciones, pero no tiene los ingresos para aplicar a las ofertas educativas existentes, utilizar el sistema que Milton Friedman ha bautizado originalmente como vouchers, es decir, créditos educativos. Y esto tiene la gran ventaja, me parece a mí, entre otras cosas, que muestra, como se dice en lógica, el non sequitur. Es decir, del hecho que uno financie la educación de otros, no se sigue, no se desprende que tengan que existir instituciones estatales, puesto que el candidato que recibe el voucher elige de todas las instituciones privadas cuál es la que le agrada. En este sentido, para usar terminología económica o del ámbito del análisis económico, yo diría que se alinean más los intereses, es más efectivo, eficaz, productivo
el financiar la demanda y no financiar la oferta. La demanda financiada es a través de vouchers, la oferta es a través de instituciones estatales educativas. Ahora, sé que hay muchos intereses creados de distinta naturaleza aquí, pero me parece que hay que bloquearlos. Es importante, me parece, debatir estos temas, y este tema, esta vaca sagrada especialmente, que es el tema de la educación, como digo, que muchos liberales timoratos, en lugar de decir que hay que terminar con los ministerios de Educación y Cultura, dicen que hay que tener un buen ministro o un buen regente de la educación ajena, cosa que es una contradicción en los términos. Ahora, como también decía Rogelio, este es mi hijo de papel número 28. Yo cumplí este año 53 años en la cátedra. La asumí cuando vine becado de Estados Unidos, de la Foundation for Economic Education, de la Fee School of Political Economy, para trabajar en mi primer doctorado. Cuando llegué, asumí una cátedra que era como adjunto de finanzas públicas, y quiero recordar esto, el doctor Carlos Lucetti. El doctor Carlos Lucetti me encomendó que mi parte en la cátedra fuera lo que me resultaba a mí personalmente lo más aburrido, que es la explicación técnica de los distintos impuestos. A mí me atraía la parte filosófica, y por alguna razón terminé dando la parte filosófica, y el pobre doctor Carlos Lucetti absorbió el impacto y daba las clases en la parte más tediosa, digamos, de la cuestión fiscal. En todo caso, esa fue mi primera cátedra. Después gané concursos como profesor titular. Y este año también cumplí 63 años de mi primer artículo. Lo escribí cuando tenía 18 años en la revista Programa del Movimiento Universitario de Centro, MUC, de la Universidad de Buenos Aires. Un artículo bastante mal escrito, por cierto. Está reproducido en mi libro Contra la Corriente, de Editorial El Ateneo. Es el primero que aparece ahí. Se llamaba Errores bien intencionados. Pero para terminar estas elaboraciones iniciales, quiero señalar algo que también es una de las vacas sagradas en relación a lo que Alberdi tomó de la tradición de Estados Unidos, concretamente los padres fundadores, concretamente la Declaración de la Independencia y la Constitución de Estados Unidos, que es interesante hacer un pequeño, ponerlo en una cápsula rápidamente, ver de dónde diablos salió esto. ¿Eran individuos que se inspiraron súbitamente o había una tradición y una historia? Y esto último es lo que ocurrió. Y hay dos grandes vertientes en Estados Unidos, muy poco conocidas y muy poco exploradas, que son, por una parte, la importación de Inglaterra de John Witherspoon, que lo invitaron a presidir un centro académico en New Jersey, que luego fue la Universidad de Princeton. Este John Witherspoon fue profesor de James Madison, el padre de la Constitución de Estados Unidos. John Witherspoon era egresado de las universidades de Edimburgo y de St. Andrews, y es importantísimo, esto me parece, tomó la tradición de George Buchanan del siglo XVI, que a su vez era egresado de la Universidad de París y había enseñado a personajes como Michel Montaigne y otros, y que su columna vertebral era la noción del iusnaturalismo. O sea que hay normas, hay mojones, hay puntos de referencia extramuros de la norma positiva.
Hoy día, lamentablemente, salvo honrosas excepciones, la mayor parte de los egresados de la Facultad de Derecho no son abogados. Abogados quiere decir defensores del derecho, sino que son estudiantes de leyes, que memorizan el número de la ley y pueden recitar el párrafo, el inciso, pero no tienen la menor idea ni el interés de cuáles son esos mojones o puntos de referencia extramuros de la ley positiva, puesto que el llamado positivismo jurídico ha hecho estragos. Esta es una primera línea. Una segunda línea es de Roger Williams, el mayor apóstol de la separación de la Iglesia y el Estado en Rhode Island, que se conoció, en Estados Unidos se conoce como la doctrina de la muralla, la separación tajante entre el poder y la religión. Él era egresado, fue a Estados Unidos, pero era egresado de la Universidad de Cambridge y fue secretario nada menos que de Edward Cook del siglo XVII, que es uno de los mayores propulsores, si cabe esa expresión, del common law, que fue continuado en el siglo siguiente, en el siglo XVIII, por William Blackstone, como se sabe. Pero en todo caso, esta línea del common law, de ver el derecho como un proceso de descubrimiento y no de ingeniería social ni de diseño, como sostienen hoy la mayor parte de los legisladores, ¿no? Y esta línea de George Buchanan del siglo XVI influyó decisivamente en Algernon Sidney y en John Locke. Y por último digo que para la difusión de estas ideas existieron dos canales principales, diría yo. Tal vez tres canales. Uno, los papeles federalistas, que escribió Hamilton, Jay y Madison, como se sabe, 85 papeles en el año 1787 y 1788, en los distintos medios, que discutieron acaloradamente con los llamados antifederalistas, que se llamaron antifederalistas para oponerse a los federalistas, pero esto no es un juego de palabras, eran más federalistas que los federalistas. Incluso las 10 enmiendas primeras fueron responsabilidad de los antifederalistas, y muchos de ellos, en el concepto del federalismo, o sea, la descentralización del poder, discutieron si debía o no existir un gobierno central. Ahora estamos con la idea de que nos llamamos en muchos casos federales y somos unitarios, y el gobierno central es el que coparticipa a las provincias, cuando son las provincias las que constituyen la nación y deberían de coparticipar al gobierno federal, y esta es otra de las vacas sagradas. Pero por último digo que el otro canal de difusión, muy conocido, es las llamadas Cato Letters o Cato Letters, Cato en el sentido americano, como Cato Institute, que se debe precisamente a estas cartas, que fueron 144, escritas por John Treshdard y Thomas Gordon, en homenaje a Cato el Joven en Roma, el mayor opositor o uno de los mayores opositores de Julio César. Esto habría que estudiarlo, la ciencia política, el derecho, los economistas, para ver cuál es nuestra genealogía. Y bueno, ya dije varias veces por último, pero ahora por último digo que también los padres fundadores y también Alberdi tomaron algo muy importante de España. España es tomada con razón como un espíritu autoritario en la mayor parte de su historia. Sin embargo, hay, tres acontecimientos fundamentales. Uno es en los fueros, especialmente el fuero de Aragón, en el siglo X, siglo XI, los llamados juicios de manifestación, que fueron anteriores al habeas corpus en Inglaterra, con la misma concepción. Luego,
la llamada escolástica tardía o la primera camada de la escuela de Salamanca, precursores de la escuela austríaca, que hubo ahí un pequeño cortocircuito con la escuela escocesa por ser estos últimos puritanos y los primeros católicos. Lamentablemente estas guerras religiosas han hecho un perjuicio muy grande. Y luego, y finalmente también en España, que no tomaron los padres fundadores, pero sí tomó Alberdi, la Constitución de Cádiz de 1812, donde se bautizó por primera vez, se usó la palabra liberal como sustantivo. Hasta ese momento era un adjetivo, liberal como mangancha, como generoso. En la disputa de las Cortes de Cádiz entre los liberales y los serviles, los llamados serviles, fue ese bautismo, que dicho sea de paso, muchos de los diputados que fueron a las Cortes de Cádiz se formaron en la segunda camada de la Escuela de Salamanca. Bueno, esto es brevemente, analizo, ahí en el prólogo analizo las primeras 10 vacas sagradas y analizo muchas otras, explorando muchísimas otras avenidas, y creo que, como escribí en mi libro anterior, en el número 27, que se llama Maldita Coyuntura, creo que perdemos demasiado tiempo, gastamos mucha tinta, si se puede decir, aunque hoy usamos computadoras, pero sí consumimos muchas glándulas salivares, discutiendo coyunturas, y estamos como perros histéricos mordiéndonos la cola en círculos, en lugar de corrernos un poco, tomar perspectiva y analizar y discutir temas de fondo, a los efectos de correr el eje del debate, a los efectos de marcar agendas, a los efectos incluso de mejorar las coyunturas en el futuro. He dicho. Perdón, iba a tomar, doctor, lo que mencionó respecto de la primera vaca sagrada de la educación, ¿no? Porque esa es una parte que es muy cercana, digamos, a mí. Creo que usted describe muy bien en el libro cómo se confunde, digamos, dos cuestiones, ¿no? Una cuestión de acceso a la educación, donde usted bien plantea alternativas a lo que ahora se conoce como la alternativa pública, subsidiando, digamos, la demanda en lugar de la oferta, y se confunde con también con una idea o una función de guardián de la calidad, si se quiere, que se le otorga al Estado, también una versión muy estatista, que nos lleva a lo que tenemos en la mayoría de las universidades hoy, ¿no? Una currícula bastante rígida, unos estándares fijados, que también son bastante rígidos y que están digamos, opuestos, son antagónicos a lo que realmente el mundo productivo requiere hoy de la educación, ¿no? Que es exactamente todo lo contrario, que flexibilidad, cambio, habilidades completamente diferentes, marcado mucho por el avance de las nuevas tecnologías, ¿no? Me gustaría saber cómo ve usted que las nuevas tecnologías pueden llegar a ser un factor bueno, ya lo están siendo, un factor de disrupción muy grande, o quizás la forma de acabar, ¿no? con estas vacas sagradas, o por lo menos motivar algún cambio, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo, Verónica, que lo que has planteado respecto del tema y la palabra que utilizaste de la necesidad de flexibilización es algo clave, porque todos los que estamos en temas educativos sabemos en las distintas instancias, no solo en el ámbito universitario, en el ámbito de los colegios, de las escuelas, cuántas maestras, cuántas directoras hemos conocido que se les ha ocurrido tal o cual idea, tal o cual procedimiento, que no pueden aplicarlo porque le cierran el colegio, porque no está en la mentalidad de quienes están dirigiendo en ese momento estas rutas. Yo personalmente, que fui 23 años rector de CIADE, he sufrido estos debates con la célebre Coniao y demás, y no es para hacer cuestiones personales, pero digamos, el punto acá no es ni siquiera que lo que estamos hoy conversando, o yo,
tengamos esos cargos e impongamos a los demás. El tema no es, otra vez, conseguir buena gente que haga buenas imposiciones. El tema es abrir las energías creadoras. Y ese es el momento en que se incentiva, porque esto que decía antes de maestras y directoras, que se les ocurren ideas, hay muchas que ni siquiera me consta, en uno de los colegios de mis hijas, en fin, de mi hija, no quiero otra vez hacer nombres y todo, pero conversando con ella, me decía, me doy cuenta que hay muchos de mi equipo que ni siquiera piensan en nuevas variantes porque saben que están perdiendo el tiempo y tienen que seguir la ruta del momento. Entonces, el tema este que plantea Verónica me parece muy importante y podemos resumirlo así, decir que en un tema tan delicado, tan sensible, tan importante, tan trascendental como la educación, la politización debe estar ausente. Bien. Alberto, un poco siguiendo con este tema y poniéndome quizás un poco en abogado del diablo. Encontramos que, sobre todo en el primario, también en el secundario, pero en el primario hay un alto índice de deserción y de falta de escolarización, sobre todo de la gente que tiene menores recursos económicos, pensando que es gratuito y que incluso hasta se les paga, no solo es gratuito, se les paga y se les da de comer a los chicos y aún así no los mandan a la escuela. ¿Cómo podemos hacer o cuál podrá ser un mecanismo para salvaguardar esa posibilidad de estudiar de los chicos que por ahí los padres no se los brindan? ¿Habrá algún sistema? Bueno, yo creo en primer término que me parece importante subrayar que los padres tienen más interés en sus hijos, en su cuidado, que gente extraña y que burócratas. Esta es una primera premisa. Pero de todas formas vamos a suponer, para ponerlo en un extremo, que haya padres que deciden no mandar a su hijo al colegio, o deciden no darle de comer, o deciden torturarlos. Para eso están los tribunales de justicia, para que los que se percatan de esto puedan subrogar ante la justicia en defensa de esta persona. Lo mismo, salvando las distancias, es la madre que está embarazada y que ingiere crack y que sabe, y todos sabemos, que va a deformar a la criatura. Esto puede subrogar a alguien en defensa de esa persona por nacer. Ahora, también hay que tener en cuenta lo que ha escrito Abraham Lincoln, que lo ha subrayado en un libro extraordinario, Isabel Patterson, que dice Abraham Lincoln: si a mí me hubieran obligado a ir al colegio cuando yo tenía que achar y cosechar verdura para poder comer yo y mi familia, si me hubieran obligado a eso, no hubiera sobrevivido. Y alguien escribió una nota con respecto a esto que dice: a los analfabetos también hay que respetarlos. Entonces, la premisa esta, que los padres son malos y los burócratas y las patrullas policiales gubernamentales son buenas, me parece que hay que descartarlo por lo que viene ocurriendo en la historia de la humanidad. Justamente, la gran queja de los padres es que no les permiten establecer junto con directores de colegio alternativas completamente distintas a las imaginadas por los megalómanas del momento. Ahora, eso que decía Rogelio, de la deserción, ¿no será que les parece repodrido lo que tienen que oír en el colegio y se recontraaburren?
sea por el horario, sea por las materias, sea por el sistema. ¿Por qué es que cuando el Economist, por ejemplo, sacó hace relativamente poco 4 o 5 páginas dedicadas al homeschooling, o sea, padres que ven que pierden literalmente a sus hijos y los mandan a un colegio estatal, y como no pueden pagar un colegio privado, entonces hacen el sistema de homeschooling, que es en la casa, con los padres o con gente contratada por los padres, para que verifiquen que cumplan el horario de lo que les está marcando en Internet el sistema, con un grado altísimo de sociabilidad, porque muchos de los energúmenos que se oponen a este sistema dicen, bueno, pero la sociabilidad del colegio, bueno, hacen deportes, carreras, hockey, tenis, bailes, club de lectura, de ajedrez, etcétera, y los enloquecen con sistemas sociales y de relaciones sociales. Bueno, el Economist literalmente dice que los oficiales de admisión de las universidades del Ivy League en Estados Unidos, o sea, las top, quedan impresionados, no solo por los niveles académicos de los que vienen de homeschooling, sino, agregan, por su vestimenta y por su lenguaje, que en muchas de los colegios estatales, digamos, aprenden improperios, se convierten en bandas que uno pelea con otras y a veces van con cuchillos a los colegios, etc. Un escándalo. Entonces, me parece que un tema central para los que somos partidarios de la libertad es respetar las autonomías individuales. Doctor, y conecto un poco la idea del homeschooling con algo que menciona en el libro respecto del teletrabajo. ¿Cree usted que quizás estas nuevas formas, estas nuevas alternativas, que creo que no son por diseño, sino que son más bien consecuencia, ¿no?, del avance de las nuevas tecnologías y digamos, el empoderamiento en ese sentido de los individuos? Bueno, se habla también de la democratización que traen las nuevas tecnologías. ¿Cree usted que esto puede llegar a ser, digamos, esa puerta hacia una revalorización, digamos, del valor de la libertad? Bueno, yo creo que sí, Verónica, está en el libro, y me parece que es interesante, muy interesante y jugoso, ¿no?, el tema del teletrabajo, porque si ustedes recuerdan, cuando estudiamos historia económica o historia política, digamos, decimos, desde la Revolución Industrial en adelante, hubo una inmigración muy fuerte desde el campo a las ciudades, porque el campo empezó a mecanizarse, no se necesitaba tanta mano de obra y se buscaba en las ciudades, en las grandes urbes. Y parecía, es un poco casi cómico, casi como Woody Allen, digamos, estas cosas de que cuando uno ve las cosas de historia, sobre todo algunos que se expresan diciendo, por ejemplo, esto es irreversible, el movimiento del campo a las ciudades y ahora hemos avanzado. Sin embargo, como dice Verónica, el teletrabajo hace que sea completamente indiferente donde uno esté ubicado. Y generalmente la ubicación con el verde, con el aire y con la familia incluso, es más en el campo que en la ciudad o en los lugares abiertos. Y por lo tanto ahí se revierte a raíz del teletrabajo, se empieza a revertir el tema de las corrientes migratorias desde el campo a la ciudad para hacer desde la ciudad al campo. Y esto también, como insinuó Verónica recién, revaloriza el concepto de la libertad en el sentido de que muchos, y lo tenemos en el caso argentino, gente de las provincias que manda a sus hijos a la capital o a Buenos Aires, en fin, y se pierde el contacto con la familia, que es una institución fundamental para la educación no formal, pero muy importante.
y eso vuelve a revalorizarse. De manera que me parece ese aspecto sumamente interesante, además de las modificaciones económicas, porque, digamos, por ejemplo, el negocio inmobiliario es completamente distinto frente a estos movimientos, porque ¿quién va a estar acumulando cemento para tener oficinas cuando nadie va a las oficinas y están en sus casas? Ahora, para ponerlo en un contexto más amplio de las vacas sagradas que estamos hablando, una de las vacas sagradas es una especie de repudio o de rechazo a la tecnología, porque se dice eso va a producir desempleo. Claro, bueno, no sería muy largo detenernos en elaborar sobre el tema del desempleo, pero me parece que es importante subrayar que allí donde hay acuerdos libres y voluntarios entre las partes, no hay tal cosa como sobrante de aquel factor que es esencialísimo para producir bienes y para prestar servicios. Por eso yo a veces pongo el ejemplo de cuando estoy en clase y digo, supongamos que todos nosotros somos náufragos y llegamos a una isla que no hay nada. No nos vamos a decir entre nosotros, como no hay fuentes de trabajo, podemos descansar. No nos va a alcanzar las horas del día y la noche por todo lo que tenemos que hacer para sobrevivir. El tema de los salarios es importante, que depende de las tasas de capitalización y de la inversión, por supuesto, pero no es un tema de sobrante de trabajo. Ahora, cada vez que hablamos de tecnología, aceptada desde luego en el mercado, quiere decir que se pudo ahorrar tiempo, que se puede hacer las cosas más baratas. Y habitualmente nos ponemos grandilocuentes y decimos con respecto al exterior que hay que protegerse. Pero pongamos en el caso de nuestra cuadra con respecto a la cuadra vecina o nuestra provincia respecto a la otra provincia. Si alguien inventa un aparatito que hace por la mitad de precio una cosa de mucho mejor calidad, hay que bloquearlo para proteger las fuentes de trabajo. Por eso, cuando uno dice, ¿qué fue del hombre de la barra de hielo cuando apareció la heladera? ¿Qué fue del fogonero cuando apareció la locomotora diésel? Se reasignaron, y acá viene un punto muy importante. La tecnología libera recursos, subrayo, libera recursos humanos y materiales para dedicarse a otras cosas. Y alguien puede decir, bueno, ¿qué otras cosas? Es muy cómodo decir que otras cosas, dígame cuáles. Es que las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados. Por otra parte, si no habría necesidad de trabajo, porque todos estamos satisfechos, ¿qué más queremos? Sería fantástico, estaríamos en jauja, pero lamentablemente no es así. Entonces el empresario, cuando se percata que hay la posibilidad de un arbitraje, de un nuevo negocio, capacita gente para cambiar de profesión a los efectos de poder absorber ese arbitraje. Alberto, voy a hacer algunas preguntitas de la audiencia, nos gusta integrarnos. Y te combino dos preguntas en una. Pregunta acerca de si los populismos que estamos viviendo tienen que ver con el centralismo rioplatense, si hay alguna relación, si ves alguna relación entre ellos, y si ves... Otra pregunta es si ves alguna posibilidad de que Argentina tenga una fractura al estilo Corea, más o menos, en dos, entre la gente que quiere producir y la que no, digamos. Bueno, respecto del primer punto, como decíamos antes, creo que es importante comprender el significado del federalismo. Yo sé que para extranjeros, no argentinos, resulta medio complicada la historia argentina, porque resulta que tuvimos un periodo larguísimo de caudillos que se llamaban federales y en realidad eran unitarios, y después vinieron otros que decían, se decían unitarios y eran federales, una especie de complicación que es difícil de explicar a veces, pero en todo caso, decimos, una de los puntos más importantes del federalismo en Estados Unidos que mencionamos al pasar antes, es, como decíamos, que las provincias, o los estados, en el caso de Estados Unidos, deben ser los encargados de recaudar
todos los impuestos, menos los que van a la justicia federal, a relaciones exteriores y defensa nacional. Todo lo demás de las provincias. Ahora, es interesante esto otra vez para hablar de los incentivos. Supongamos un gobernador de una provincia que tenga inclinaciones populistas. Va a estar incentivado para que no se produzcan dos cosas que va a estar preocupado, digamos. Una, que la gente no se le mude a otra jurisdicción. Y dos, para atraer inversiones. Para hacer eso, tiene que ofrecer un sistema fiscal razonable, lo cual está atado a tener un volumen del gasto público razonable. Entonces, no es que con el federalismo tocamos el cielo con la mano y llegamos a la perfección. Ya sabemos que la perfección no está al alcance de los mortales y tenemos un proceso siempre de refutaciones y corroboraciones provisorias, pero el sistema federal es absolutamente inexistente en la Argentina. Es un sistema central, es un sistema unitario, es un sistema de la chequera y el látigo con los gobernadores, es un sistema centralista, y para ir a la pregunta de Rogelio, desde luego que la descentralización combate, anula, mitiga el populismo. Por eso, termino con esto diciendo que desde la perspectiva liberal, la razón por la cual, la única razón desde la perspectiva liberal, por la cual el globo terráqueo está parcelado en naciones, es para evitar los riesgos fenomenales de la concentración de poder de un gobierno universal. Ahora, de ahí no se justifica tomarse en serio las fronteras y tener culturas alambradas y todas las cuestiones que podríamos resumir con esa frase poco feliz de Aldo Ferrer de vivir con lo nuestro. Las naciones, a su vez, se fraccionan en provincias y se fraccionan en municipios, porque veamos, el mundo hoy está muy complicado y va a contramano de las cosas que estamos diciendo, pero si tuviéramos un gobierno universal de cualquiera de los gobernantes que hoy pululan en el planeta Tierra, el contrafáctico, la situación sería muchísimo peor de la que ahora es. Ahora, me parece importante en este esfuerzo que hace Rogelio en la fundación de difundir ideas, porque me parece que esa es la clave del asunto y lo que está haciendo Verónica en la Universidad del Siglo XXI, porque esa es la clave. Los que tenemos la posibilidad de ejercer la cátedra nos damos cuenta la bendición que es estar un semestre o un año frente a alumnas y alumnos, porque si tienen la oportunidad de escuchar otras campanas, otras tradiciones de pensamiento, se abren perspectivas que son notables, porque la gente en general, salvo muy raras excepciones, es hospitalaria, le interesan los argumentos, le interesa el debate. Yo tengo, ya que Rogelio mencionó lo de hace un rato del abogado del diablo, yo tengo una especie de muletilla. Mi primer día de clase, yo le digo a los alumnos que si no están de acuerdo, que por favor me interrumpan, que si algo no queda claro, que me digan, pero si creen que lo que estoy diciendo es claro y creen que están de acuerdo, hagan de abogado del diablo. Hagan el ejercicio de debatir y de discutir, porque lo que prima facie puede aparecer como algo claro, luego del debate, resulta que había que pulir varias aristas y explorar otras avenidas. Doctor, usted habla del avance de ideas del mundo complicado y cómo avanzan ideas, bueno, muy contrarias a lo que estamos planteando, a lo que usted está planteando aquí, ¿no? Me viene a la cabeza ideas de Stiglitz, Piketty. Usted en su libro aborda el Foro de San Pablo, los 10 puntos principales, y creo que
estas ideas se confunden. Y le digo, como alguien que ha vivido incluso en el extranjero, yo creo que es muy distinto hablar de las ideas de uno y otro y comparar lo que es el fenómeno del resurgimiento. Bueno, creo que nunca se fue, pero digamos la fuerza que va tomando la izquierda en América Latina versus lo que son estas ideas que yo las atribuyo más al mundo desarrollado, ¿no? Francia, Estados Unidos, más que nada para quienes nos están escuchando, ¿qué puntos le ve usted en común y en qué son diferentes, ¿no? Bueno, yo creo que la terna Stiglitz, Piketty y Krugman, que los abordo ahí en el libro, son, yo creo, los tres autores de mayor influencia hoy en Occidente, digamos. Por eso Occidente está como está. Sin embargo, y concentrándome solo en los premios Nobel, hay premios Nobel como Hayek, como Milton Friedman, como George Stigler, como Gary Becker, como Vernon Smith, como James Buchanan, digamos, que tienen un peso notable y en alguna medida contrarrestan estas influencias. No en grado suficiente, y creo que no es en grado suficiente, Verónica, me parece, vos que tenés tanta experiencia en materia educativa y en la universidad, es porque mucha gente cree que tiene una pose de inteligente si en una reunión social dice que es muy importante la educación y luego de engullir los alimentos se dedica a sus arbitrajes privados y se olvidó por completo de la educación, de la donación de becas, de la financiación de esas tareas que son esenciales para esa misma persona, para sus hijos, para sus nietos, para su familia, para sus empresas. Entonces me parece que hay un grado de irresponsabilidad. En ese sentido, yo creo, Verónica, que no es una exageración decir que como todos estamos interesados en que se nos respete, no importa a qué nos dediquemos, si a la música, a la jardinería, a la filosofía, a la economía, el derecho, la medicina, o lo que fuera, todos estamos interesados en que nos respete. Por lo tanto, todos tenemos la obligación moral de contribuir. Ya sabemos que los canales más fértiles, más contundentes, más potentes, es la cátedra, es el libro, es el ensayo, el artículo. Sé perfectamente que hay muchísima gente que no tiene acceso a eso, pero hay muchísimos canales que no son esos para influir, como se ha dicho en una forma un poco pedestre, influir en nuestro metro cuadrado, en el lugar donde trabajamos, en las reuniones familiares, en los deportes, en lo que fuera. Hay un procedimiento que yo he aconsejado con algún éxito, no suficiente, desde luego, pero con algún éxito, que es sugerir los clubs de lecturas. Esto es, reuniones en casas de familia, con poca gente, 4, 5, eventualmente 6 personas, donde se toma un buen libro, donde uno expone por vez y otros debaten. Esto produce un efecto multiplicador notable, no solo en la misma persona, para aprender y para estudiar y para comprender los fundamentos de la sociedad abierta, sino, como digo, en la familia, en el trabajo, en fin, al año siguiente cada uno de esos 5 establece a su vez un nuevo grupo con otros 5 y así sucesivamente. Es uno de los canales, por supuesto que no queda cerrado esto, hay muchísimos otros. Pero para terminar esta intervención, Verónica, ya que lo mencioné a Milton Friedman, quiero mencionar un ensayo de él, publicado con Rose, con la mujer, Milton y Rose Friedman, donde señala algo, me parece interesante. Dice Friedman que para poder pronosticar o para poder visualizar cómo viene la mano en el futuro, no hay que limitarse a ver lo que ocurre en la superficie del mar, de los acontecimientos, sino zambullirse y ver cómo son las corrientes internas. Y por ahí uno se puede dar una sorpresa, porque siempre hay una especie de overlapping en ese sentido. Por ejemplo, en el caso argentino, donde los constituyentes del 53, especialmente Alberdi, pero todos los que han trabajado y expuesto en el salón literario y equivalentes,
en la Argentina, produjeron esta prosperidad increíble, absolutamente increíble, la admiración del mundo desde el año 1853 hasta el golpe fascista de los años 30, que se empeoró muchísimo a partir del golpe militar del 43 y todavía estamos a los tumbos. Pero ese periodo ocurrió lo que decía, me parece, Verónica, lo que dice Tocqueville, no en el libro más conocido de Tocqueville, La democracia en América, sino en el antiguo régimen de la Revolución Francesa. Él dice, lamentablemente, en muchos países donde hay un enorme progreso moral y material, la gente tiende a dar eso por sentado. Y ese es el momento fatal porque ocupan los espacios otros. Y él ocurrió en la Argentina. Los hijos de aquellas personas que mencioné y también lo de la generación del 80, pensaron que por el hecho de tener el apellido de aquel prohombre o prócer, iba a ser un proceso automático y no se ocuparon de ninguna cosa de la educación. Y cuando vino el debate de los que habían ocupado espacios, de la CEPAL, de los keynesianos, de los marxistas, los socialistas, los estatistas, se produjo la confrontación y no había nada que responder porque no habían estudiado nada. Y fue realmente una cosa muy arrolladora lo de los estatistas. Recién ahora, no sé cuál es la impresión de Rogelio y de Verónica respecto de lo que olfatean de lo que está pasando en la Argentina, pero además de cátedras y de universidades, hay fundaciones, centros de estudios en Tucumán, en Rosario, en Mendoza, bueno, en Córdoba, en Corrientes, en Buenos Aires, que reúnen chicas y chicas que son extraordinarios. Los trabajos que hacen, las tesis doctorales, las publicaciones, estos clubes de lecturas que acabo de decir, los pequeños seminarios que dictan. Por supuesto, lamentablemente, muchos de esos centros y fundaciones corren la liebre, para usar un argentinismo, porque no tienen la suficiente financiación por la irresponsabilidad, otra vez, de muchos empresarios suicidas que piensan que van a salvar su empresa si van a la Casa Rosada a aplaudir a rajatabla lo que está diciendo un burócrata, cuando no se da cuenta que si estornudan mal, por más que tengan corbatas de Hermès y buenos trajes, le van a arrancar las empresas. Entonces me parece muy importante estimular esta ayuda, de lo contrario es algo suicida y es una autoayuda, no es un acto filantrópico, es una cosa esencial para poder prosperar y darnos cuenta de la importancia de esto que decíamos, que en uno de mis primeros libros fabriqué la definición del liberalismo como el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros, que veo con satisfacción que colegas que aprecio mucho la han utilizado y la han difundido, porque es nada más y nada menos que eso, el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros, incluso si no compartimos los proyectos de otros. Más aún, creo que el test de tolerancia es ahí, cuando incluso nos puede repugnar el proyecto de vida del vecino, pero si no hay lesiones de derechos, no se puede recurrir a la fuerza. En el aspecto de lo que vemos de por acá, digamos, por Córdoba, nos encontramos con algún grupo de jóvenes entusiastas, como bien decís, pero también nos encontramos con mucha bulia y mucha gente, sobre todo los generación Z, los que estamos alrededor de los 50, de que están como desencantados y como con miedo de que esto no tiene solución, lo cual es un problema de enfrentar y una doble lucha. Primero, cambiarles la cabeza y volver a incentivarlos, y después hacerlos que se sumen a. Pero dentro de los grupos de los jóvenes lo que veo mucho es un estado efervescente, medio revolucionario, así como la izquierda y el Che Guevara fue revolucionario en otra época. Hoy ser liberal es como más revolucionario porque va en contra del status quo que hay ahora. Y me pregunto, en cuanto a eso, salir a la calle hoy, en pandemia, sin tener seguridad si uno está infectado con COVID, ¿produciría una externalidad negativa o una lesión de derechos del otro?
Bueno, yo creo que hay varios puntos ahí, Rogelio, muy interesantes en tu reflexión. Uno, lo del desánimo. Es comprensible, yo reconozco que a mí en algunas oportunidades me agarra el desánimo, pero hay que, me parece, sobreponerse a eso y tomar ejemplos de personas que, aunque no compartimos para nada sus ideas, creo que son muy buenos ejemplos de coraje intelectual. Marx. Imaginémoslo a Marx en una posilga de bar, intercambiando ideas con Engels y diciendo, cuando todo el mundo lo repudiaba, voy a cambiar al mundo. Y debido a su perseverancia, logró tener una influencia fenomenal. Tan es así que si repasamos el Manifiesto Comunista de 1848, vamos a encontrar que los 10 puntos que aconsejaba Marx para destruir el capitalismo se están adoptando. Entonces, Hayek, que ya mencioné antes, el Premio Nobel en Economía, en su libro The Intellectuals and Socialism, los intelectuales y el socialismo, pone como ejemplo los socialistas por la perseverancia en trabajar. En mi anterior libro, también en una de las solapas, el editor me sugirió poner algo que yo lo menciono en el libro y que me atrae mucho, y es un mensaje, o es mejor dicho, un graffiti del Mayo francés de 1968, de los revolucionarios de izquierda, que dice, seamos realistas, pidamos lo imposible. Me parece extraordinaria esa frase, porque las izquierdas, de tanto pechar, de tanto empujar, marcan agendas y son efectivamente realistas. Sin embargo, lamentablemente, muchos del costado de los que son partidarios de la libertad están con el tema de que es políticamente incorrecto hablar de esto o de aquello. No hablemos de A porque es muy extremo, hablemos de B. Después nos corren el eje del debate de nuevo y estamos en C, en D, y pronto estamos en Z, digamos, porque no tuvimos el coraje de hablar de este asunto. Ahora, con el entusiasmo con que he desarrollado esta idea, me olvidé por completo de cuáles eran los otros puntos que decía Rogelio. Te decía, Alberto, acerca de una persona que sale ahora en pandemia, sí, sí, riesgo sí, de que esté con COVID. Sí. Exactamente, y antes de eso, antes de ese punto viene la cuestión de la rebeldía. Creo que eso juega a favor nuestro, porque los jóvenes, los teenagers, en fin, son por naturaleza rebeldes. Antes eran rebeldes a un sistema más o menos abierto y se creían muy originales siendo de izquierda. Ahora, con el populismo, ser rebelde es ser liberal. Y esto me parece que ayuda a los espíritus que, para ser consistente o estar en línea argumental con los teenagers o con la gente joven. Ahora, respecto al otro punto, este último que señalás, Rogelio, creo que es de una gran importancia y es muy delicado. Y es lo siguiente. En esta instancia del proceso de evolución cultural, la idea del monopolio de la fuerza es garantizar derechos, evitar, prevenir las lesiones a derechos. Cuando hay polución de monóxido de carbono, se está afectando el derecho del vecino. Y el aparato estatal debe intervenir lo mismo que debe intervenir si le tiramos ácido sulfúrico al jardín de mi vecino. Y ocurre lo mismo con la pandemia, con el contagio. Ahora, es un tema especialmente complicado porque estos estados de emergencia o estas situaciones se prestan para el abuso del poder y atropellos de derechos en lugar de proteger derechos. Y se establecen medidas ridículas, absurdas, arbitrarias,
antojadizas, como por ejemplo se prohíbe a un remero que ande solo en el río y se permite el funeral de Maradona, o porque en el fútbol hay mayor lobby, se permite el fútbol, pero no se permite, qué sé yo, jugar a las cartas en una plaza. Para no decir nada de que con el pretexto de la pandemia se aumenta el gasto, se aumentan los impuestos ya de por sí insoportables en muchos lados, se manipula la moneda, se crean nuevas disposiciones asfixiantes, se hace un embate a la justicia y se pretende que el Poder Ejecutivo se arrogue facultades del Legislativo. Entonces es un tema sumamente delicado. Pero todos los países del mundo están como atrás de los acontecimientos. Resulta muy difícil establecer las líneas, esto sí y esto no, para evitar los contagios y evitar en ese sentido las lesiones. Ahora, creo yo, Rogelio, que en la medida en que avance el tema de las vacunas, la situación va a ser completamente distinta. Imaginemos una sociedad donde ya las vacunas no son el problema. Entonces, imaginemos lo que ocurre en un restaurante, en un lugar bailable, incluso en la vía pública, en los medios de transporte. Los que están interesados en preservarse van a pedir el certificado de la vacuna. Cosa que no ocurre cuando no hay vacunas suficientes o hay manejos tan pastosos del tema de la vacuna. Es un tema de la pandemia sumamente desgraciado, pero que tiene esas aristas que hay que contemplar. Doctor, ¿cree usted que estas nuevas generaciones, yo la verdad que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, que nos acostumbramos a algo y lo damos por garantizado, ¿no? ¿Cree usted que quizás las nuevas generaciones, y pienso en la atracción, digo, que las ideas de la no libertad, ¿no? El ceder el control al Estado, cómo prenden, y siempre me ha llamado mucho la atención, precisamente entre los más jóvenes, ¿no? Los millennials, los centennials, la gente de 20 y pocos años. ¿Cree usted que es esto, digamos, precisamente que nacieron en libertad y entonces la dan por garantizada? Esa sería la primera pregunta. Y la otra, ¿cómo cree usted que podemos, digamos, llegar con las ideas de la libertad, convencer de la importancia, convencer de cuidarlas, para aquellos que las dan por garantizadas, ¿no? Y tan livianamente, de alguna forma, ceden el control y pierden esas libertades en manos del Estado? Claro, yo creo, Verónica, que en la pregunta tuya está la respuesta. Creo que hay que esforzarse no solo por trabajar más en el terreno educativo, sino, como decía al principio, pulir el lenguaje, revisarnos a nosotros mismos, hacer exámenes de conciencia, cómo está llegando el mensaje. Hace poco, ayer o antes de ayer, tuvimos algo que se llama el Foro de la Libertad en la Universidad de UCEMA, donde sugerí yo en un momento dado, ¿por qué no hacíamos algo tipo Liberty Fund, que es una institución de Indianápolis, que fue creada por un empresario que dibujó incluso cómo debería sentarse la gente, mirándose, no más de 15 personas, no hablar más de 3 minutos, y no pretender, bueno, con anticipación leer determinados papers y discutir en torno de esos papers. No contar qué dicen los papers porque todos lo leyeron, sino qué se nos ocurrió a raíz de esas lecturas, sin pretender tener ningún consenso ni llegar a ninguna conclusión, sino hay aprendizajes cruzados. Entonces, me fui un poco por las ramas, pero sugerí esto en UCEMA,
a Edgardo Zablowski, que es el rector, que lo tomó y ya hemos hecho 4 o 5 sesiones, y en la sesión de antenoche, un profesor Schiller, el paper era sobre la narrativa. Nosotros damos los mensajes y no nos preocupamos de la narrativa, o sea, cómo está interpretando la gente lo que estamos diciendo, precisamente lo que estábamos hablando antes. Y en ese contexto, ver la importancia que tiene la narrativa en la historia. Hay ahora no me acuerdo los autores, son 2 autores franceses, seguramente los conocés, Verónica, que publicaron 5 tomos que se llama Historia de la Vida Privada, donde es extraordinario, porque la mayor parte de los historiadores, como decía Collingwood, este célebre profesor de Oxford, tiene la manía de considerar que es historia lo que está haciendo el gobernante, el rey, el monarca, el presidente, y lo importante es lo que está haciendo la gente. Entonces la narrativa, otra vez, ocuparnos de la narrativa, de cómo está interpretando la gente lo que estamos diciendo, que por ahí lo hacemos con la mejor buena voluntad, estamos seguros que lo que decimos está bien planteado, pero resulta que el mensaje llega distinto de lo que emitió el mensajero, una especie de hermenéutica complicada y que deberíamos de revisar. O sea, yo creo que la solución es otra vez lo que están haciendo ustedes, Verónica y Rogelio, trabajar en el tema educativo con la mayor amplitud posible y logrando finalmente apoyos que hoy en gran medida no se tienen en el terreno educativo. Y terminar, me parece a mí, con esa vaca sagrada que decíamos al principio. Bueno, hace 1 hora y cuarto que estamos, no sé qué tiempos tienen ustedes. No, Alberto, no tenemos ningún límite de tiempo, pero no queremos abusar tampoco de usted. Así que le voy a hacer una última pregunta, así ya cerramos, y siguiendo con la línea de lo que está diciendo. En cuanto al lenguaje, ¿no? El tema del lenguaje del posmodernismo y el lenguaje inclusivo, ¿cree que puede ser de que el lenguaje inclusivo, uno de sus fines sea ideológico, de destrucción del lenguaje como método de análisis y de pensamiento crítico, y de esa forma imponer, como pareciese que se está queriendo imponer, la doxa sobre la episteme? Bueno, sí, efectivamente, Rogelio, yo creo que el lenguaje inclusivo tiene una carga ideológica en el sentido más despectivo del término, porque creo que es interesante, a veces se abusa de la palabra ideología, creo que en el sentido más generalizado de la expresión ideología no se refiere al sentido inocente del diccionario de conjunto de ideas, ni siquiera en el sentido marxista de falsa conciencia de clase, sino de algo cerrado, terminado, absolutamente impenetrable. Una vez en La Nación, hace tiempo, escribí un artículo que se llama El liberalismo como anti-ideología. Entonces, el lenguaje inclusivo, yo sugiero, si les parece bien, a los que nos están escuchando, ver un texto que publiqué en Infobae hace relativamente poco, que se llama El lenguaje inclusivo excluye, para mostrar la discriminación que hay dentro del lenguaje inclusivo. Lo cito ahí, entre otros, a Mario Vargas Llosa, que explica por qué, desde el punto de vista gramatical, el lenguaje inclusivo es un dislate. Bueno, les agradezco muchísimo, Rogelio, Verónica, y todos los que han tenido la paciencia de escuchar esto. Les agradezco muchísimo la invitación, he pasado un rato muy agradable y los felicito por las faenas que ustedes están haciendo. Bueno, Alberto, más que agradecidos nosotros, siempre es un placer poder escucharte y nutrirnos de tus conocimientos. Verónica, ¿algo que quieras decir de cierre? Nada, muchísimas gracias, doctor, por este tiempo. Ha sido también, bueno, yo me quedaría mucho más tiempo, pero
quiero ser respetuosa. La verdad que excelente su libro, felicitaciones por ese trabajo y nuevamente, bueno, esperamos que muchos de los que nos están escuchando ahora lo lean. La verdad que hay mucho ahí muy relevante, muy de este momento, ¿no? Para entender mucho de lo que está pasando. Le agradezco nuevamente por su tiempo y por compartir sus conocimientos. Bueno, muchas gracias por la generosidad, Verónica y Rogelio. Les mando un gran saludo y espero verlo desde el punto de vista presencial próximamente cuando termine este zafarrancho viral. Va a ser un placer juntarnos a comer y a que cuente bellas anécdotas como ha sabido hacer cuando ha venido. Nada, solamente agradecer a quienes han colaborado con nosotros, Alberto Servente y Javier Picato, muy generosos en sus colaboraciones, igual que la participación y la adhesión de la Universidad Empresarial Siglo XXI, Ulton, Naumann, Fundación Libre, Círculos Republicanos, Unión Editorial, Arteaga Asociados, Andrés Brown, profesor Benjeo y La Resistencia Radio. Es todo, muy agradecido. Esto después lo vamos a editar para mejorar algunos detalles y lo subimos al canal de la Fundación, así todos lo pueden disfrutar. Ha sido un placer. Un placer. Muchas gracias.